Buenas noches, familia y amigos de Casa de Pan. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a nuestra transmisión en línea. Buenas noches, amigos y hermanos de Casa de Pan. Buenas noches, familia de Casa de Pan. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo quiero recordarles un versículo que nos bendice mucho, que está en Mateo 18:19, y dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren a nuestro Padre, Él que está en los cielos lo va a hacer. Entonces es tiempo de que usted, familia, de que usted, padre, esposa, hermano, primo, se ponga de acuerdo con su familia, con la gente de su casa, con sus amigos, para unirnos en oración. No olvidemos que dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Entonces oramos en el nombre de Jesús para poner por obra lo que dice su palabra. Antes de iniciar con nuestro servicio, le invitamos para que donde usted ahí se encuentre pueda enviar un mensaje por WhatsApp a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a las personas que Dios ponga en su corazón para que se conecten y celebren con nosotros este glorioso tiempo. Por último, recordarles que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Iglesia Casa de Pan. Muy bien, antes de iniciar les pido que nos acompañen para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Si gustan, me acompañan. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y luego, después de recibida, Señor, que la analicemos y la pongamos por obra para recibir los frutos que a través de ella vienen. En el nombre de Jesús te damos gracias y pasamos a nuestro tiempo de alabanza. En casa, de gloria en gloria, vamos caminando con el Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en
casa. En gloria te veo, Dios. En gloria te veo, Dios. En gloria te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu espíritu. Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria te veo, Dios. De gloria, transformado soy por tu espíritu. Amén. Dios, venimos en esta noche, Señor, en acción de gracias a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por las bondades, por la misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, amén. Sabemos, Espíritu Santo, que tu presencia mora, Dios, Sí, Señor. en cada hogar que está en este momento viéndonos, Señor Jesús, recibiendo la palabra, recibiendo, Dios, cada adoración y cada exaltación, Dios, que ellos puedan moverse, Dios, y poder volver la mirada a ti, Señor, creyendo, Dios, que tú eres el proveedor de ellos, Señor, que tú eres el Dios, que cuida de ellos, Señor Jesús, de sus familias. Declaramos, Señor, que tu favor está sobre ellos en esta noche, Señor Jesús. Que tú bendigas a cada familia de Casa de Pan, Señor. Que ellos puedan creer que tú eres ese Dios que nunca les ha abandonado, Dios. Que en medio de cada circunstancia tú estás ahí, Dios, para bendecirles, para apoyarles, para enseñarles que tú eres un Dios de amor y de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo esa familia, Señor, en el nombre de Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te nuestra adoración sean gratos a tu presencia.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te
que Dios es un amor incondicional. Es un amor perdonador. Es un amor que restaura. Es un amor que nos hace sentirnos en paz. Es un amor celestial. Permite ahí el Espíritu Santo en casa que ministre tu corazón. Vamos, levanta tus manos ahí. Extiende tus manos ahí en tu casa. Y vamos a hacer de nuestro hogar el hogar donde habite la presencia de Dios. Vamos a permitirle al Espíritu Santo habitar en medio de nosotros. Y entonces esa bendición que fue dada, esa palabra sacerdotal, viene sobre tu casa esta noche, viene sobre mi casa esta noche, sobre mis hijos. Vamos, declarémoslo, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos. Quizás usted y yo no logremos ver más allá los hijos de nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Dios vio en Abraham tu vida, tu familia, mi familia. Dios la vio en Abraham y le dijo: en ti serán benditas, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es para ti y para mí. Eso es para tu casa. Eso es para que tú hoy te levantes y le digas: Señor, yo recibo esta bendición, yo recibo esta palabra. Yo me levanto esta noche, yo me levanto, Dios, para caminar, para vivir, para declarar que esta palabra es para mí. Esta palabra es para mi vida, mi casa, mi familia. Que se cumpla, que se cumpla, porque en tu boca hay poder. Escuche, cuando tú y yo abrimos nuestra boca y comenzamos a declarar palabra para nuestra casa, ¿saben qué? Nuestros enemigos huyen. No hay campo a la tristeza, no hay campo a la ruina, no hay campo a la duda, porque cuando Dios declara, cuando usted usa una palabra que Dios ha declarado, cuando usted pone una promesa en su corazón, en su vida, cuando usted la saca de su boca, Dios comienza a orar y el Espíritu Santo comienza a moverse y usted comienza a cambiar. El ambiente ahí en su casa comienza a cambiar, porque la atmósfera del cielo está contigo esta noche. Donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Esto es una noche de doble bendición. Esta es una noche gloriosa que el Señor nos ha regalado, aún en esos tiempos donde no nos podemos reunir para abrazarnos y bendecirnos, ¿verdad? Como todo el tiempo que nos veíamos en la iglesia. Pero ahora que estamos dentro de esta nueva normalidad, podemos ir aprendiendo a disfrutar estos tiempos donde usted está ahí con su familia, reunidos ahí en su casa, llevando la gloria del Señor hasta su hogar a través de la comunión unos con otros. Y sobre todo en un día como este especial, en el cual hemos decidido en la iglesia celebrar ese mandamiento que el Señor nos ha dejado. Porque Jesús vino y nos mostró la palabra en sí mismo. Y además nos enseñó también a llevar a cabo otras cosas como estas, como la institución de la cena del Señor. En el momento cuando celebramos la cena, recordamos su vida, recordamos su muerte y recordamos su resurrección. Y también estamos diciendo: Señor, ven pronto. Ven pronto, no porque estamos en problemas. Ven pronto no porque el enemigo ya no podemos hacer nada contra él. No, Dios. Muchas veces hemos pensado así, pero hoy entendemos que cuando tú vengas será mucho mejor. Cuando tú vengas será perfecto. Y hoy que estamos aprendiendo a deleitarnos en ti, porque eso va a provocar gozo en nosotros cada día, a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis, a pesar de todas aquellas cosas que acontezcan. Aunque estemos disfrutando de esa manera, queremos disfrutarlo mejor todavía. Contigo, Señor, contigo presente, Señor, que podamos poder compartir contigo ahí de una forma tan real, Dios, tan física, Señor. Pero mientras tanto, que tú, Dios, nos enseñes a disfrutarlo de esta forma espiritual. Por eso es que queremos seguir en obediencia, que nuestra práctica, que nuestra rutina diaria sea hacer tu voluntad, Dios. Y que al hacer este acto de recordarte a ti, Señor, seamos los más felices, Dios, de poder compartir este momento glorioso con todos alrededor del lugar donde estén. Pueden estar lejos, pueden estar cerca, pero sobre todo estamos contigo. Gracias, Señor, por permitirnos esta preciosa y maravillosa oportunidad de glorificarte en esto también. Gracias por permitirnos participar. Gracias porque hoy entendemos que no se trata de nosotros, que no se trata si había sido bueno, si no he sido tan malo. Se trata de ti, Jesús. Se trata de tu obra en la cruz. Se trata de lo que obtuviste al resucitar.
Se trata de lo que nos dejaste a nosotros para hacer. Queremos ser de esos que hacen que tu palabra nos vuelva hacedores. Queremos ser de esos que cada día, Señor, vamos ejercitando el hacer tu voluntad en nosotros, para que en nosotros, Dios, se desarrolle tu poder, se desarrolle tu glorioso poder a través del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Dios, una vez más. Tenemos esta noche, como tú nos has enseñado, Señor, estos dos elementos, el pan y el vino. Ellos representan, Señor, a tu vida. Ellos representan tu cuerpo y representan tu sangre. No son nada mágico, no son nada que podemos pensar más allá de que lo que tú nos has ordenado, lo que tú nos has mandado a hacer, recordarte, conmemorarte y hacer que todo esto sea una fiesta para nosotros. Por eso tu palabra dice, y quiero leer en Mateo capítulo 26, versículos 26 y 27, y dice que mientras comían, mientras estaban celebrando ahí esa Pascua, esa última Pascua, dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y también, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados, de los pecados. Sabes que los discípulos en ese momento no podían comprender, no podían entender, pero Jesús sí sabía lo que estaba diciéndoles. Él les estaba enseñando para que el día de mañana, cuando lo hubieran colgado en la cruz, fluyendo su sangre, siendo maltratado injustamente, no pensaran: pobrecillo, él no hizo nada malo. Y vean todo lo que le están haciendo. No, Jesús le estaba diciendo: les estoy advirtiendo, les estoy enseñando que eso va a pasar y que yo lo estoy haciendo voluntariamente y que es importante y necesario para todos ustedes, para el perdón de sus pecados. Bendito sea el Señor. Hoy nuestro sentimiento debe ser muy comprensible de todo eso. Gracias al Señor porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Gracias a Dios porque Él fue a la cruz por nosotros. Y hoy nosotros, que somos salvos por gracia, sí, somos salvos por gracia, disfrutamos este tiempo, lo celebramos y queremos hacer que su palabra fluya en nosotros como su verdadero cuerpo, como su verdadero alimento, como todo lo necesario para nosotros poder alcanzar esa estatura de Cristo. Por eso yo quiero invitarte esta noche, primeramente, a que tengamos un espacio pequeño vamos a hacer para que usted le dé gracias a Dios, para que ustedes y yo también, si hay algo que ustedes no han querido renunciar o no nos hemos esforzado como hablamos en la palabra, hoy sea el tiempo que usted le diga al Señor: aquí estoy, gracias por salvarme, yo también quiero ser uno de esos, yo también quiero alcanzar eso que tú tienes para mí. Si tú creíste en mí, Señor, yo quiero también hacerlo. Si tú creíste en mí, yo quiero creer más en ti todavía. Gracias una vez más. Por eso yo le invito a que tome este tiempo y oremos al Señor y le demos gracias. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos da, Dios, de aprender de ti, de ver que tú, Dios, todo lo tienes en tu control, que todo, Señor, lo sabías porque eres omnisciente, que tú nos enseñaste en tu palabra, Dios, todo lo necesario, Dios, para poder lograr el propósito, el objetivo completo, Dios. Gracias, Señor, porque si tú no hubieses puesto, Señor, lo necesario para perdonarnos
de ninguna manera pudiéramos ser salvos. De ninguna manera hubiéramos podido competir, Señor, en lograr esa disciplina en nosotros y poder alcanzar las bendiciones que tienes para todos nosotros. Pero tú lo hiciste a través de tu Hijo. Voluntariamente se entregó, aleluya, por nosotros. Y sufrió la cruz. Y fue maltratado. Y fue de una manera escarnecido, de una manera horrible, Señor. Dice la Biblia que murió en la cruz como morían los peores de esos tiempos. Así estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, sin abrir su boca, sin haberse revelado y decir, no voy a aguantar. No, Señor, tú lograste mantenerte ahí. Tú lo hiciste por amor a nosotros y por amor a todos los que pasaron antes y los que vendrán después. Y te damos gracias a ti, Señor. Y queremos seguirlo celebrando y queremos seguir conmemorando tu nombre y queremos seguir, Dios, creciendo, Señor, hasta alcanzar esta estatura completa, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por mis pecados, por los pecados de la iglesia, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos restaures, Dios. Que nos ayudes, Señor, a través de esa disciplina, Señor, a ir corrigiendo y a ir, Dios, levantando ese estilo de vida cristiano, ese estilo de vida, Dios, que todo lo puede porque Cristo nos fortalece. A esos, señores, que queremos llegar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarte a tomar el pan. La Biblia dice que tomemos y comamos de él, que esto es su cuerpo. Ahí tenemos el elemento del pan. Bendigamos al Señor y podemos comerlo. Padre, gracias una vez más por este pan que representa, Señor, tu cuerpo, por este pan, Señor, que nos dio la victoria, nos mantiene la victoria y estamos, Señor, verdaderamente convencidos, Señor, y listos para seguir haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Comemos, Señor, en tu nombre esto que representa el cuerpo de Cristo y que Él mismo nos ha invitado a recibirlo. En el nombre de Jesús. De la misma manera, tu palabra nos enseña que Jesús tomó la copa y habiéndoles enseñado, dice que le dijo, tomen de esta copa, que es señal del pacto, del nuevo pacto al cual nosotros pertenecemos ahora, el pacto de Cristo Jesús, el cual abrió un camino nuevo, no de la ley, sino de la gracia. La gracia, Señor, que es más que una enseñanza, que es más que una doctrina, es el poder, Dios, que nos das para nosotros poder vencer en todo, Dios, por ti, por tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, gustosos, Dios, en esta noche, compartimos, Dios, y tomamos también del vino que representa tu sangre y te damos gracias por ello. Padre, gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de celebrar a tu Hijo Jesucristo y su victoria, que a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos hizo salvos, nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio la oportunidad de ser llamados tus hijos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Podemos también tomar de la copa ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si estuviésemos en la iglesia, hubiéramos tenido ahí un canto de victoria, un canto de celebración, un canto de decirle al Señor, bendito sea tu nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y hoy lo decimos, pero más que todo de decirlo, lo sentimos en nuestro ser. Sentimos la victoria de Cristo en nosotros. Sentimos el agradecimiento completo, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y sentimos, Señor, el gozo de poder formar parte de este gran ejército, de este gran reino tuyo, que nada ni nadie lo podrá vencer. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios
porque usted se mantiene fiel. Doy gracias a Dios porque usted sigue a la expectativa de las cosas que están aconteciendo. Pero yo quiero decirte que tenemos al Señor de nuestro lado, que no ha terminado la pandemia, que estamos viendo casos indiscutiblemente malos. Los números se han levantado de una manera que no nos gusta escucharlos, pero eso es lo que está pasando. De donde teníamos 6, 2 contagiados, 8 contagiados, hoy estamos llegando a 30 y resto por día, 20 y resto por día, 52 creo que estuvo un día de estos. Pero eso no nos debe desesperar, eso nos debe mantener confiados. Y hoy una cosa más quiero decirte, hoy están pasando muchas cosas en la frontera norte. Hoy están viniendo muchos hermanos de Nicaragua para nuestro país. Están huyendo a la muerte, están huyendo de esa situación que está pasando en su país. Su gobierno no está apoyando para nada. Ellos están huyendo. Yo quiero decirte a ti que conoces el corazón de Dios. Hay veces que quieren embargarnos las noticias, un mal sentimiento en nosotros acerca de esas personas. Los vemos caminar con sus sacos al hombro, los vemos venir, no nos imaginamos las horas que tienen de estar caminando, posiblemente no han comido. Y no estoy diciendo esto para que tengas lástima, estoy diciendo esto para que te pongas en sus zapatos. Si esto estuviese pasando para el otro lado, ustedes y yo posiblemente seríamos los que tenemos que llevar el saco al hombro. Ustedes y yo haríamos lo que fuese para lograr rescatar a nuestros hijos. No los juzguemos. Oremos por ellos. No los juzguemos. Pidámosle al Señor, porque recuerde que el Señor oye la oración de los justos. Este es el tiempo que nosotros más que nunca debemos creerle al Señor, porque Él tiene el control de todas esas cosas. Amemos a nuestros hermanos nicaragüenses, amemos a nuestros hermanos costarricenses, así como amamos a los hermanos de Estados Unidos y mucho más. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y recuerde la palabra que dice que en cuanto se lo hagáis a uno de esos más pequeños, dice el Señor, me lo habréis hecho a mí. Que Dios los bendiga esta noche y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Sí, Jesús, te adoramos. Te exaltamos. Te honramos, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz.
a ti, Dios, con esas cuerdas de amor, cuerdas de misericordia, cuerdas de gracia. Aleluya. Es tu gran amor, Dios, un amor sublime. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola Iglesia, un gusto saludarles esta semana. A continuación, les comparto algunas de las actividades que estamos llevando a cabo en Casa de Pan y de las cuales cada uno de ustedes puede ser parte desde la comodidad de su hogar. Creciendo Juntos, la plataforma que hemos creado para exponer temas actuales que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, donde tenemos la oportunidad de interactuar mediante preguntas o comentarios al respecto. Acompáñanos, este miércoles a las 6 de la tarde estará con nosotros el pastor, maestro musical, compositor y director RAD 24/7 Godofredo González, compartiendo el tema Mi Casa Adora, donde discutiremos los diferentes desafíos de la adoración en casa. Conexión 2020. Sea parte de nuestros grupos de conexión o grupos pequeños donde estamos aprendiendo a conectarnos como familia y convivir de la mejor manera, mediante la serie La Casa es de Todos, del reconocido Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Actualmente contamos con 4 diferentes grupos de los cuales usted puede formar parte. Los lunes, Ricardo e Ingrid tienen su grupo a las 7:30 de la noche, Dani y Dayanara los mismos lunes a las 8 de la noche, martes, Mayela Venegas, 6:30 de la noche. Jueves, Danilo y Rosibel a las 7 de la noche. Escríbenos o bien encuentra semanalmente los links de enlace posteados en Facebook para la respectiva conexión con los diferentes grupos. Conexión Kids. Es un tiempo de enseñanza a niños de 6 a 10 años de edad, donde compartimos semana a semana con los pequeños de la casa el tema Niños que confían en Jesús. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Así que padre, madre de familia o encargado, favor contacta a Lali Herrera al celular que aparece en pantalla para brindarles el link de conexión respectivo. Por último, pero no menos importante, oración e intercesión. Contamos con diferentes tiempos de oración e intercesión de lunes a viernes. Por favor, contacta a nuestros líderes si usted está interesado en formar parte de alguno de estos grupos. Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno es estar una vez más aquí reunidos. Qué bueno que ya usted llegó a su hogar y está listo para escuchar la palabra del Señor. Es para mí un privilegio, como siempre, de Dios que me permite dirigirme a usted ahí en lo íntimo de su hogar y compartir con usted y con su familia la palabra de Dios, que es tan importante para nosotros, los hijos de Dios, cada día, cada día. Y es que cuando recuerdo la semana pasada, ¿verdad? Teníamos un tema abierto que vamos a seguir hoy aprendiendo. El Señor quiere que ustedes y yo podamos conocerle a Él más, conocer su palabra, disfrutar esa gloriosa oportunidad que Él nos da de poder hacer que su palabra se haga viva y efectiva en nosotros. Y por eso recordemos un poquito acerca de la semana pasada. La semana pasada hablamos de ser disciplinados. La semana pasada también hablamos de esforzarnos, ¿recuerdan? Decía Pablo de luchar legítimamente porque es así y solo así como seremos coronados. Escuchemos bien acerca de que se necesita esfuerzo. Y cuando hablamos de esfuerzo es esa acción de emplear gran fuerza física o moral. Esto es bueno y agrada a Dios, aleluya. Porque es importante entender que es que hay una meta. Hay un premio por el cual vale la pena esforzarnos con todas nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Y es por eso que yo quiero hoy comentar un poco acerca de 2 tipos de atletas. 2 tipos de atletas que usted y yo debemos de tener en cuenta, porque Pablo también tenía en cuenta eso a la hora de dejarnos esta hermosa palabra. Y vamos a tomar 2 grupos de atletas. Un grupo de atletas le llamaremos los atletas comunes. Los atletas comunes hacen actividad física, la cual indiscutiblemente es beneficiosa para la salud.
mejora las funciones cardiovasculares, las metabólicas, anímicas, además de que ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas y alargan la esperanza de vida y muchos otros beneficios que se pueden adquirir a través de hacer este tipo de vida. Pero también, por otro lado, tenemos otro grupo, los atletas élite, que son aquellos que tienen la capacidad absoluta de ejercer un deporte sin que el aspecto físico los afecte. Y además que dominan totalmente lo técnico y lo táctico de su deporte. ¿Por qué hablo de esto? Porque el apóstol Pablo nos decía la semana pasada, ¿se recuerdan? En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice que el que lucha como atleta para ser coronado debe luchar legítimamente. Y es que ustedes y yo debemos conocer su palabra, debemos conocer la voluntad de Dios, debemos escuchar su voz para estar haciendo las cosas como Él ha dicho que tienen que hacerse. Los dos grupos tienen un estilo de vida diferente a los demás. Los dos grupos son diferentes a los demás, y cuando hablo de los demás me refiero a aquellas personas que no tienen actividad física. Los dos grupos tienen su rutina de ejercicios, dietas saludables y se abstienen de muchas cosas, pero su disciplina, la disciplina de cada uno es muy, muy diferente. Vemos que las personas van al gimnasio, ¿verdad? Tienen sus dietas específicas, algunas veces se abstienen de algunas cosas, pero la meta es algo pasajero, su meta es algo temporal, la salud, la apariencia física. No estoy diciendo que eso sea malo, tan solo pasajero. Su fin vendrá al fin de todas maneras. Por otra parte, los atletas élite, del segundo grupo que estamos hablando, luchan y se abstienen ciertamente mucho más todavía. Estos luchan mucho más todavía y se esfuerzan mucho más todavía que el primer grupo. Su disciplina va a otro nivel. ¿Por qué? Porque sus metas, sus propósitos son mayores, mucho más grandes, son para siempre y obtienen resultados también diferentes. Ellos también obtienen esos resultados que vienen del otro tipo de vida. Ellos también tienen una salud inmejorable, ellos también tienen esa apariencia física que podemos ver todos, ¿verdad? Muy, muy fácilmente, porque ellos tienen ideales mayores que los de los atletas normales. Y eso nosotros lo podemos observar cuando tenemos la oportunidad de conocer a uno de ellos. Vemos el tipo de vida que tienen estos atletas. Son cosas increíblemente preciosas. Ver la disciplina que tiene un atleta de estos, ver cómo se cuida, ver cómo se alimenta, ver de todo lo que tiene la capacidad de abstenerse. Y no lo hace de una manera obligada, no lo hace de una manera como que se está remordiendo y como que se está arrepintiendo. No, uno los ve gozosos de todo lo que logran. Y para ellos abstenerse de comer algo que no les conviene no es tan difícil, no es nada difícil para ellos. Así que además de eso uno le ve los frutos de eso. Ellos pueden realizar muchas cosas, ellos pueden realizar muchos deportes, ellos pueden realizar lo que deseen prácticamente, y su estado físico no se ve alterado, no se ve afectado, porque están capacitados, están verdaderamente preparados para realizar eso. Y si lo vemos en su apariencia física, siempre tienen esos cuerpos, ¿verdad? Y tienen esa salud, y por ejemplo, los hombres ostentan presentarnos esos cuadritos, ¿verdad? Que nos gusta a todos poder llegar a tener, pero solamente ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero de eso es que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que tenemos que recordar. Pablo en la primera carta a los Corintios dice así, en el capítulo 9, versículo 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y es aquí donde usted y yo tenemos que entender que Pablo nos dejó eso para usted y para mí. Se lo escribió a Timoteo, se lo escribió a los Corintios, pero había un fin importante para todos nosotros también, al igual que con Timoteo. Pablo le está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que luchar como un atleta que corre en el estadio para obtener el premio. Y sigue diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad.
Ellos a la verdad dice para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bendito sea el Señor. En lo espiritual es lo mismo. Existen dos tipos de cristianos: aquellos que leen, que oran, que ayunan, que se abstienen de algunas cosas a veces, ¿verdad? Pero sus metas son temporales: sentirse en paz con Dios, consigo mismos, ser buenas personas, tratar de hacer lo que Dios dice. Ojo, digo tratar, porque es si quiero, si tengo ganas, si me conviene, si lo anhelo de verdad. Pero los disciplinados viven conforme a la voluntad de Dios y sus metas son eternas, una corona incorruptible, un propósito en Dios. Es Jesús en sus vidas. Esa es para los cristianos élite, es la corona de gloria. Jesús en nuestro corazón, Jesús habitando poderosamente en nuestras vidas. Y por eso es importante atender el llamado que Pablo le hacía a Timoteo la semana pasada. Esfuérzate en la gracia, Timoteo, que es en Cristo Jesús. ¿Sabes que esta es la última carta que Pablo escribe? Y en medio de todo lo que está aconteciendo en la cárcel, él sabe que son sus últimos días. Él sabe que no va a estar más tiempo con Timoteo. Y él quiere dejarle un mensaje a Timoteo. ¿Qué le dirías tú a tus hijos si fuese tu último tiempo? ¿Le dirías cualquier mensaje, le darías cualquier palabra o le darías lo mejor de ti para sus vidas? Pues Pablo estaba en ese momento y él en parte de la carta le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, el que lucha como atleta para ser coronado, tiene que luchar legítimamente. Esas fueron las palabras de la última carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esas palabras eran para ti, para mí. Esforcémonos en la gracia, bendito sea el Señor. Son dos tipos de cristianos muy diferentes. Los cristianos disciplinados se nota en su apariencia por sus frutos. Por sus frutos dice la Biblia que nos conocerán. Hablamos la semana pasada de dos tipos de árbol, de dos tipos de frutos, y que por sus frutos nos conocerán. Pues los cristianos disciplinados, los cristianos élite, le podemos llamar esta noche, son aquellos que muestran ese tipo de frutos, de esos frutos del Espíritu, esos frutos que vienen del poder de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios tiene como propósito para su vida y para mi vida. Esos frutos serían, espiritualmente hablando, serían como esos cuadritos que se muestran en el pecho y en el estómago de los atletas élite. Esos frutos se muestran cuando ustedes y yo vamos caminando por las calles. Esos frutos se muestran cuando ustedes y yo estamos trabajando. Esos frutos se muestran cuando ustedes y yo estamos haciendo nuestra vida cotidiana. El amor de Cristo debe prevalecer en nosotros. Es en estos tiempos más que nunca que necesitamos ser cristianos disciplinados. Cristianos disciplinados no hacen las cosas a la fuerza, ni siquiera lo hacen por compromiso, sino por convicción. Disfrutan vivir así. Tienen la capacidad de abstenerse de todo aquello que no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos tienen una meta, ellos tienen un premio por el cual están luchando. Recordamos, esfuérzate en la gracia, Timoteo, que es en Cristo Jesús. Jesús hace la diferencia en sus vidas, su poder está en ellos. Jesús en el corazón de un hombre de Dios hace la diferencia y su poder está en él. Eso hace la diferencia y no es así en todos. Muchos van a la iglesia, son cristianos, sí, pero no todos se refleja el poder de Dios a través de sus vidas, a través de sus obras. Vienen a Cristo, la gran mayoría mantiene algo o mucho de su vida anterior, pero ahora son cristianos, ahora van a la iglesia. Bueno, en este tiempo no se puede ir a la iglesia, pero eso es una característica del otro tipo de cristianos, de esos que se entregan a Cristo, de esos que van a la iglesia, de esos que están ahí constantemente en el culto, pero no van más allá, no van más allá. Su poder, el poder de Dios no se demuestra en sus vidas, sus frutos no se les ve por ninguna parte. Y se arrepienten de sus pecados, claro que sí, se arrepienten de sus pecados y luchan por no volverlos a hacer. Su oración de siempre es que Dios los haga libres de esos pecados una y otra vez, y otra vez, y otra vez.
piden por dominio propio, porque saben que es el don de Dios, es lo que necesitan para poder vencer su pecado. Es su meta, es sus comodidades, sus planes. No hay un premio incorruptible en sus mentes. Jesús solo está ahí para que los ayude. Esa es la vida de los cristianos, que solamente se abocan al culto, se abocan a hacer aquello y lo otro, más para que otros lo vean que por convicción propia. En cambio, el cristiano disciplinado goza la adversidad en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. Solo busca llevar a cabo su rutina, obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto y de lo otro? Es lo que se preguntan. ¿Qué haría Jesús? Es aquí donde el poder de Dios se hace efectivo en la vida de estos hombres de Dios. Dios nunca, y yo quiero que usted atienda esto que voy a decir, porque ese es el corazón del mensaje. Dios nunca obrará con poder en mi voluntad, sino solo hasta que mi voluntad sea ejercitada en hacer la voluntad de Dios cada día en mi vida. Que esta sea una rutina personal diaria en mi vida, hacer la voluntad de Dios. Que eso se vuelva un deleite en mi vida, hacer la voluntad de Dios. Cuando eso pasa, el poder de Dios se manifestará en tu vida y en la mía, y entonces empezaremos a dar los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos que reconocen a un hijo de Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué significa deleítate? Eso es lo que usted y yo debemos de lograr. No es simplemente sonreír porque voy a la iglesia. No es simplemente sentirme feliz porque soy cristiano. Es deleitarme, es que el hacer la voluntad de Dios, el ser obediente a lo que Dios quiere conmigo, me provoque un gozo, una alegría, una forma de vivir tan intensa, tan linda, como lo logran hacer muchas cosas de este mundo. El dinero muchas veces, algunos bienes que tenemos por ahí, algunas cosas que sustituyen el lugar de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, que es a través de ejercitarme haciendo la voluntad de Dios cada día en mi vida. Ojo, cada día debemos hacer ese deleite en nosotros. Como el atleta élite, igualmente luchando con todas nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Entonces, si mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, habrá buenas decisiones en mi vida. Si mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, habrá muy buenas intenciones en todo lo que yo quiera hacer. Si mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, habrá muy buenos planes y propósitos, porque su Espíritu Santo actuará con poder en mi vida y la suya también. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos en la fe, en la obediencia a Dios, porque confiando en que a través de este esfuerzo Dios dará el querer como el hacer. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, que Dios ponga verdaderamente en usted y en mí el querer como el hacer. Bendito sea el Señor. Cuando el deleite de nosotros, de nuestra vida, sea hacer la voluntad de Dios, sea obedecer a Dios, aunque me cueste, aunque eso me haga a mí abstenerme de muchas cosas. Cuando eso pasa, Dios actuará con poder en tu vida y en la mía y pondrá el querer como el hacer que tanto necesitamos ustedes y yo. Ahora sí, hermanos, si nos entrenamos bien, si somos disciplinados en todo en cuanto a hacer que la voluntad de Dios sea nuestra rutina diaria, Dios irá actuando con poder en nosotros y por ende desarrollará frutos espirituales que necesitamos tener y reflejar para que otros vengan a Cristo y lo tengan como su Señor en sus vidas. Es a través de una vida disciplinada. En este momento yo diría, ustedes y yo debemos de entender que fuimos llamados a esto. Ustedes y yo anhelamos esto. Yo sé que tú que estás ahí, anhelas esto como que estoy diciendo en este momento. ¿Cuáles son esos frutos que ustedes y yo debemos mostrar? ¿Cuáles son los frutos que ustedes y yo debemos tener
a través de una vida disciplinada. Porque alguno pensará que está bien, que no necesita más, que ya lo tiene todo. Como hablamos la semana pasada del joven rico que le dijo a Jesús que él ya todo eso lo hacía. Pues veamos cuáles son de esos frutos que ustedes y yo necesitamos tener para caminar empoderados, para caminar haciendo la voluntad de Dios, para caminar disfrutando esa bendición que Dios nos ha llamado a ser parte. Yo diría que esos son como, esos frutos debemos mostrarlos como se muestran en el pecho de un atleta de estos, de un hombre de estos, como esos cuadritos. Cada uno de estos cuadritos representa un fruto del cual ustedes y yo podemos ir mostrando en donde vamos bendiciendo a la gente, en donde vamos actuando, donde Dios nos tiene para llevar esa influencia del reino de los cielos. El primer fruto que yo podría mencionar en esta noche es ser refrenados. Ser refrenados. ¿A qué suena ser refrenados? Suena a un freno. Suena a tener un freno, ¿verdad? Pues dice la Biblia que los caballos le ponen un freno en su boca para poder así que el jinete lo dome y lo lleve por donde él quiere, lo pare cuando él quiere, doble a la derecha, doble a la izquierda, avance y haga lo que él quiere a través de un freno. Eso es lo que dice la Biblia. Pues espiritualmente le llamamos dominio propio. Dominio propio debe ser el primer cuadrito que ustedes y yo debemos mostrar, debemos tener primero antes de mostrarlo, debemos tener para poder conducirnos como un atleta élite, como un cristiano élite, porque hay muchas cosas ahí que quieren destruirnos, que quieren llevarnos atrás, que quieren mantenernos ahí en un nivel que a veces pensamos que está bien, pero no está bien. Bendito sea el Señor. Cuando usted ve un atleta de élite, en su vida, cuando usted tiene la oportunidad de vivir con un atleta de esos cerca, usted se da cuenta que a ellos nada los detiene, porque lo primero que tienen es su rutina de ejercicios, su rutina de comer bien, y se abstienen hasta de lo que ustedes y yo ni nos imaginamos que pueden decir que no. Pero así dice la Biblia, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Pues necesitamos dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros impulsos y finalmente nuestras acciones, y no que éstas nos controlen a nosotros, haciéndonos perder la oportunidad grandiosa que Dios tiene en cada una de sus bendiciones. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo, podrán decir algunos. Por eso es que fuimos salvos por gracia. Ahora el Espíritu Santo es el que actúa con poder en nosotros. Sí, yo no estoy diciendo que no es así. Lo que pasa es que aquí hay algo que ustedes y yo tenemos que entender y conocer bien. Cuando Pablo habla de correr esta carrera, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que debe correr conforme a las reglas, conforme a lo que tiene que ser, nos está diciendo, y también cuando habla a Corintios, que dice que en el estadio corren, pero solo uno se va a llevar el premio, es que necesitamos prepararnos, necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer para ir obteniendo y disfrutando esas bendiciones. Si es cierto que somos salvos por gracia, si es cierto que el Espíritu Santo está con nosotros, pero eso se nos dio para algo, eso se nos dio para obtener algo. Entonces, cuando nosotros fuimos alcanzados por su gracia, que nos pasó, el Señor nos pasó del gobierno del enemigo, de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Ahora somos del Señor. El Señor nos dio la salvación por gracia. Claro que somos salvos por gracia, pero ustedes y yo fuimos escogidos y salvados por gracia, sí, pero para algo. Así que no es Dios nos salvó simplemente para estar ahí en la iglesia sin hacer nada, para estar sentados sin hacer nada. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, Timoteo, en la gracia. O sea, nosotros, si no somos salvos, no tenemos la posibilidad de seguir avanzando, porque necesitamos primero ser salvos para ser parte. La Biblia dice que el que no es nacido de nuevo no puede ser parte. Entonces, la salvación viene, y no es hablando hoy no voy a hablar de salvación. Ok, sí, estamos bien, estamos en la iglesia y somos salvos, pero hay un para qué. Y ese para qué tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con disciplinarnos, tiene que ver con ir haciendo esa vida disciplinada en la vida de nosotros para ir creciendo hasta alcanzar esa estatura. Vea lo que dice la Biblia, para que todos aquellos que pensemos que no es tan importante.
Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí ofendemos, debemos leerlo como pecamos para poderlo entender bien. Y cuando usted cambia esa palabra, y no es que la cambiamos porque nos gusta, sino que ese es el principio de ese verbo, está refiriéndose a pecar. Y si lo leyéramos así, entonces estaríamos diciendo, porque todos pecamos muchas veces. Si alguno no peca en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que dice la Biblia que el hombre que es capaz de refrenar su propia lengua tendrá la capacidad de refrenar todo lo demás. Algunos podremos estar pensando, pero yo no tengo problemas con mi lengua, pero con tus pensamientos, pero con esa ira que tienes a veces, pero con todas esas cosas que te pasan que a veces no soportas. Entonces necesitamos ver qué es lo que está pasando, porque vea lo que dice Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, tenemos un problema gigante, ustedes y yo, porque la Biblia nos está diciendo que si fuésemos capaces de refrenar nuestra lengua, de tener el poder para refrenarla, podríamos refrenar todo lo demás. Pero por otro lado nos dice que es imposible domar la lengua, dominarla. Sí, necesitamos dominio propio para eso. Recuerden que es la capacidad de poder resistirnos y refrenar todo eso. Necesitamos dominio propio, claro que sí, para refrenar no solo nuestra lengua, sino todo lo demás. ¿Quiere decir, pastor, que dominio propio lo construyo yo mismo a través de mi disciplina? Absolutamente no, de ninguna manera, y esa es la clave. Romanos 8:13 dice, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:23 dice que el dominio propio es fruto del Espíritu y contra esas cosas no hay ley. Necesitamos esforzarnos, sí, claro que sí. Ejercitarnos en la obediencia de su palabra, sí, claro que sí. Para que Dios disponga en nosotros el querer como el hacer. Y así llegar a ser hombres perfectos, maduros, y entonces poder refrenar todos esos elementos que el diablo usa en nuestra contra para vencernos. Cosas como el chisme, como la ira, el odio, las malas palabras, los malos pensamientos. Toda obra de la carne es por el Espíritu que lo vamos a vencer. Esos son los hombres que el mundo necesita observar. Ustedes y yo fuimos escogidos y llamados para eso. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo hablan palabras provechosas, bendito sea el Señor, pero la boca del malvado habla perversidad. Proverbios 15:28 y 29 dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Y ojo lo que dice el siguiente versículo. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Y ahí es donde está el poder de Dios actuando en nosotros. Cuando usted ora y Dios atiende su súplica. La Biblia dice que Dios escucha la oración de sus hijos, de los justos. Y es ahí cuando ustedes y yo podemos hacer la diferencia. No somos nosotros, es Dios el que lo hace. Pero en el caminar, refrendando nuestra lengua, hablando cosas positivas, hablando cosas provechosas, es donde ustedes y yo vamos haciendo ese músculo y poder entonces obtener lo que queremos realmente. Dice Mateo 15:18 y 19, bendito sea el Señor. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Oiga, provienen del corazón. Y eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Mira lo que dice. A veces pensamos que no, una mentirilla ahí no es nada. No, que me voy a atrever a hablar de un hermano. Que no, que esto. La mentira, la calumnia están junto con el adulterio, con el asesinato. Todos están ahí en el corazón. Y cuando hay un corazón que tiene mentira, cuando hay un corazón que tiene adulterio, está enfermo, está mal. Y eso no está bien para ninguno de nosotros. Eso es lo que necesitamos corregir.
Necesitamos ser gente que se ejercita en el saber que necesita tener dominio propio. Y Dios nos ve cada día que usted lucha contra eso. Y muy importante para entender más aún, Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aleluya. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera, porque es la rutina diaria nuestra, que se vuelva una verdadera deleite en Jehová. Que esa rutina diaria de nosotros de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, aleluya, venga Dios a darnos el dominio propio que necesitamos para vencer toda obra de la carne. Que nuestra rutina diaria, aleluya, lo repito, que nuestra rutina diaria se vuelva el deleite en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, aleluya, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que esa rutina diaria de nosotros se vuelva un deleite, el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, aleluya, para que Dios ponga ese músculo en nosotros del dominio propio y entonces podamos vencer toda obra de la carne, aleluya. Esa es la forma como vamos a vencer, esa es la forma como vamos a bendecir a nuestros hijos, esa es la forma como vamos a bendecir la comunidad donde estamos, esa es la forma como se logra que el poder de Dios se derrame en donde quiera que vayamos, aleluya. Necesitamos el dominio propio, claro que sí. Necesitamos ese fruto del Espíritu de dominio propio, aleluya. Pero no lo vamos a obtener con simplemente estar sentados ahí porque somos salvos por gracia. No lo vamos a obtener simplemente porque se lo estoy pidiendo al Señor. Si es que a mí me dijeron que tenía que pedirlo y pedirlo y pedirlo, y sin hacer nada, sin esforzarme, ¿sabe qué? Un atleta de élite no va a ir a jugar, no va a ir a competir a ese nivel si está sentado. No lo va a lograr, ni siquiera lo van a tomar en cuenta, nunca lo van a volver a ver siquiera. Ustedes y yo necesitamos entender esto porque estamos perdiendo la posibilidad, la gran intención de Dios de habernos escogido. Usted cree muchas veces, o la gente dice que se equivocó Dios con nosotros. No, no se ha equivocado. Dios sabe qué es lo que usted y yo tenemos. Lo tenemos a Él y con Él lo tenemos todo. Pero necesitamos entender que tenemos que ser disciplinados. Este tiempo de pandemia necesita, o Dios más bien nos ha dado el chance de poder entender esas cosas y entonces volvernos esos hombres de Dios, volvernos esos hombres que Dios ha llamado verdaderamente. Y es aquí donde yo quiero, no he terminado, pero por hoy vamos a terminar acá. Hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca necesitamos ser ese tipo de cristianos, cristianos disciplinados, cristianos obedientes, cristianos que se deleitan en el amor de Dios, que se deleitan en hacer la voluntad de Dios, que se deleitan en ir cada día con esa dieta espiritual, aleluya, en la palabra. Hay mucho más que usted y yo necesitamos conocer, no acá baja, esto apenas ese es el principio. Esto apenas es un bocadillo de lo que usted y yo necesitamos tener exhibiendo ahí cada día como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Y no por exhibirnos, es porque el mundo necesita hombres para reflejar a Dios de verdad. El Dios correcto se refleja de esa manera. Por eso es que mucha gente hoy no está en la iglesia. Porque no hemos estado reflejando al Dios verdadero. Hemos estado reflejando a un Dios que parece que todo lo hace, pero lo hace por obligación. Y no es así. Dios es soberano, sí, pero en su soberanía Él nos dio la gracia. Y la gracia, cuando usted la entiende, es el poder de Dios que nos da para poder lograr todas estas cosas. Vamos a hablar de estar preparados, vamos a hablar también de estar enfocados, vamos a hablar de ser útiles, vamos a hablar de otros muchos frutos que el Espíritu tiene para usted y para mí, ahí disponibles a través de esa rutina diaria de hacer hacer la voluntad de Dios se vuelva un deleite y no una carga, no un compromiso, no es algo que si me gusta, que si no me gusta, no. Así no viven los atletas de élite, ¿sabes? Esta es lo que hace la diferencia. Cuando ustedes y yo entendemos la palabra, lástima que no tuvimos tiempo para ver el segundo punto, porque el segundo punto nos va a aclarar acerca de la palabra, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ustedes y yo necesitamos entender que es en el Espíritu Santo que vamos a poder lograrlo.
Que no es una cosa de que usted sea muy inteligente o que tenga capacidad, no, es por el Espíritu Santo. Y si ya usted tiene a Jesús en su corazón, ya usted tiene la forma de cómo conseguirlo. Los atletas de élite se esfuerzan cada día y se vuelve un deleite para ellos hacer eso, aunque si ustedes y yo lo vemos, nos asustamos de todo lo que logran hacer. Este es el tiempo, iglesia, donde ustedes y yo debemos entender que el dominio propio es algo que lo super necesitamos. Este aparatico juega con todos nosotros. Este aparatico juega con el mundo entero hoy. Y tenemos dominio propio para él. Hogares, los esposos, las esposas, vivimos pegados de este teléfono. Y como si fuera cualquier cosa, como si lo podemos quitar en cualquier momento. Y no se vuelve así. No se vuelve así. Hay que tener una meta. Hay que tener un propósito. ¿Sabes? El otro día mi sobrino le operaron de una rodilla. Él está en un equipo de alto rendimiento de primera división. Le operaron de una rodilla y el médico le dijo que tenía que durar 1 año sin hacer ejercicios. 1 año para volver a empezar a hacer su rutina. Todos los sueños se vinieron abajo, toda la situación se le vino encima, a la familia también. Pero ¿sabe qué? Él tenía un propósito. Él tenía una meta y era jugar el fútbol. Y él empezó a hacer, contrató un profesional y empezó a tratar esa rodilla. Y en 2 meses estaba listo para seguir entrenando, para seguir haciendo sus rutinas. Ustedes y yo a veces nos hacen una mala cara en la iglesia y ya no queremos ni ir a la iglesia. A veces escuchamos algo ahí y ya eso nos quita el deseo de hacerlo. Y si hablamos de oración y si hablamos de leer la Biblia, ¿para qué? Entonces, nosotros estamos poniendo unas metas muy temporales, muy pasajeras. Necesitamos tener un premio, necesitamos tener una meta que entendamos que solo de esa manera se puede obtener. Sí es cierto que la salvación es por gracia, pero hay mucho más que eso. Dios lo ha dejado en su palabra y ese es el tiempo que ustedes y yo necesitamos levantarnos para obtenerla porque Dios quiere que lo obtengamos. No podemos seguir así, no podemos pasar esta pandemia, este tiempo de pandemia y volver a hacer lo mismo, porque los tiempos que vienen son más difíciles. Los tiempos que vienen ahora son más difíciles que esto y no va a ser así porque así que los podemos pasar. Necesitamos entrenarnos, aprovechemos este espacio, Dios así lo quiere. Aleluya. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido traer su palabra a tu casa, a tu vida y a todos los que están contigo y a mi casa y a todos los que están en mi casa. Doy gracias a Dios por esa oportunidad. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Si tú has sido de esos que han estado en la iglesia sin hacer nada, si tú has estado en la iglesia haciendo, pero no estás verdaderamente haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si no has estado viviendo como Dios quiere que desarrollemos esos frutos espirituales, tú inclina tu rostro esta noche y oremos a Dios. Y sigámoslo haciendo, sigámonos instruyendo porque Dios tiene mucho más para usted y para mí. Padre, esta noche te doy gracias por haberme permitido predicar tu palabra. Por haberme permitido, Señor, traer este mensaje, Señor, extraído de tu palabra para nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste y nos salvaste para cosas grandes, Dios. Pero esas cosas grandes, Señor, hoy nos da a entender que necesitamos esforzarnos, no porque tú seas malo, sino porque tú ya tienes un plan, tienes las reglas y nos has marcado el camino. Que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir interpretando tu palabra, que nos siga revelando, Señor, la forma y las cosas que necesitamos hacer. Padre, perdónanos en esta noche. Perdónanos, Señor, por aquella forma de ser, por toda esa negligencia, Señor, que ha habido de parte de nosotros, por todas aquellas cosas que hemos tenido en el corazón, con un corazón enfermo, Dios. Por todas aquellas cosas que no nos hemos podido negar, ni tenemos fuerza siquiera para luchar. Perdónanos, Señor. Y en esta noche, ten misericordia de nosotros y levántanos, Dios. Levántanos y ayúdanos, Señor, a alcanzar, Dios, esa fuerza de tu gracia. Alcanzar ese lugar que tú nos has dispuesto, Señor, y que tienen nuestro nombre y que tienen un sitio para nosotros ya reservado. Tú confías en nosotros. Nosotros necesitamos confiar más en ti.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios por su vida, por mi vida y porque todo esto es para nosotros hoy. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, familia de Casa de Pan, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar presentes. Sepan que ustedes están en nuestros corazones y nosotros esperamos estar en los de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el próximo sábado. Buenas noches, que Dios los bendiga.